a todos, todas. Em, Seguramente se vaya uniendo gente, pero bueno, vamos a ir empezando. Em, bueno, mi nombre es Nicolás Balsech, igual ya tuvieron una clase conmigo. Hoy vamos a ver lo que ustedes tienen como clase 10 en el Classroom, en la bibliografía, que básicamente es el sector externo, que algo de eso ya vieron cuando vieron desequilibrios globales en las primeras clases. Les voy a mostrar una presentación. Antes de eso, igual Leo me pidió que les muestre, les voy a compartir mi pantalla, me pidió que les muestre eh, una de las preguntas que tuvieron en el parcial, que fue la única que- que hice yo, que es esta, la pregunta 3 que estaba relacionada a la canasta básica alimentaria y la canasta básica total, que en su mayoría respondieron alguna de las respuestas correctas, pero no todas, que eran 3. Entonces, más que nada para ver la pregunta, porque seguramente se toma algo muy extremadamente similar en el recuperatorio para aquellos que tienen que recuperar. Entonces, la pregunta decía, si una familia tiene 3 personas, que cada una equivale a un adulto equivalente, o sea, equivale a 1. Y nuestra CBA es 1.000 pesos y nuestra CBT es 2.000 pesos. Y había 5 respuestas posibles. La primera era el ingreso que tiene que tener esa familia para no ser pobre tiene que ser mayor a 3.000 pesos. Entonces, 3.000 pesos serían 3 CBA, o sea, 3 canastas básicas alimentarias, pero no 3 canastas básicas totales. Y como habíamos visto, la pobreza se medía por arriba de la canasta básica total, o sea, uno era pobre eh, cuando tenía en realidad un ingreso superior, en este caso a 2.000 pesos, pero en este caso es una familia de 3 personas, sería 6.000, recién ahí no sería pobre. En este caso, el ingreso que tiene esta familia para no ser pobre tiene que ser mayor a 3.000, no sería una respuesta correcta, porque tiene que ser mayor a 6.000. En este caso, un ingreso mayor a 3.000 sería para que no esté bajo la línea de indigencia esta familia. La segunda decía, con ingresos superiores a los 6.000 pesos, están bajo la línea de indigencia, pero no bajo la línea de pobreza. Ya de por sí esto no se puede dar, que uno esté bajo la línea de indigencia y no bajo la línea de pobreza, entonces esta tampoco era correcta. Y después las otras 3 sí eran correctas, que la tercera decía, o no sé si el Classroom se las invierte, el formulario se las invierte el orden, pero bueno, una decía, con 3.000 pesos estarían teniendo el ingreso necesario solo para cubrir el gasto alimentario necesario para las personas de ese hogar. Está repetido necesario, pero bueno, no importa. Entonces, con 3.000 pesos estarían por arriba de la canasta básica alimentaria, porque son 3 adultos equivalentes, o sea, 3 personas con la necesidad de 1.000 pesos para consumir en nutrientes y en alimentos. Entonces, esta estaría correcta. La siguiente, únicamente el gasto alimentario es lo que mide la CBA, es básicamente definición, que también es correcta, o sea, la canasta básica alimentaria mide solamente el gasto alimentario, y la CBA se utiliza para medir que una persona esté o no bajo la línea de indigencia, también es más definición, pero básicamente las 3 decían lo mismo, pero es correcta. ¿Alguna duda al respecto de esto? Hay varias, o sea, en las respuestas vi que respondieron 2 o una bien, estas ni siquiera las respondieron en su mayoría, lo que estaba bien, pero no las 3. Y ahí es donde hay varios bueno, que se las considero como incorrectas. Sí, Bueno, profe, si no, yo había puesto la 4 y la 5 y no había puesto la 3, por ejemplo. claro, pasó mucho eso, o sea, de que seleccionaron 2, pero 3 muy pocas veces. Eh, Nada, puede pasar que haya 3 o 4 o todas como correctas, o al contrario, o que una sola sea correcta, pero bueno, en este caso eran estas 3. Pero bueno, ¿y alguna duda en las respuestas o algo?
más que nada ténganlas en cuenta porque seguramente si alguno tiene que recuperar, sea muy similar se va a poner una pregunta muy, muy similar a esta. Gracias, profe. Yo mucho no me acuerdo que contesté. Sé que 2 seguro, 3 no llegué. Ok, bueno, nada, ténganlo en cuenta entonces para el recuperatorio, si alguno tiene que recuperar. Bueno, bueno, vamos a empezar con lo que les decía, que es la... Sí. Profesor, una pregunta. Porque en una hay que hacer un cálculo, que no sé si la hice esa pregunta. Hay que hacer un cálculo, y la verdad es que yo le puse cualquier cosa porque no sabía cómo hacer ese cálculo. Sí, es un cálculo muy simple. A ver, es 3 por 1000 y 3 por 2000 para sacar la canasta básica alimentaria del hogar y la canasta básica total. No, claro, lo que pasa es que usted entonces no la hizo la pregunta. No, era una en donde las opciones eran, por ejemplo, entre una, por la respuesta, 9000. O sea, las respuestas están valores, están números. La verdad, no. Entonces usted capaz que no fue quien la hizo. No, yo, la verdad, mi parte fue muy, muy acotada porque conmigo vieron media clase, básicamente. No, entonces capaz que lo hizo el profe Ochoa. Sí, seguramente. No recuerdo bien, honestamente. Era seguramente la de población. Había una de población y una de pasar el tipo de cambio de euro a dólares. En esa tenían que hacer el cálculo. Sí, esa seguro las dio Marcos, porque yo lo que hice fue completar una clase de él que me pidió, que es la que tienen en el Classroom como clase 4. Perfecto, entonces, claro, como usted vio algo de población, asocié que usted quien la hizo. Estas eran mis propuestas de preguntas, que fíjense que están todos relacionados con la parte final, un poquito con empleo y después con canastas básicas, con pobreza e indigencia en realidad. Pero bueno, más que nada quería mostrarles esta pregunta. Me pidió Leo más que nada porque hubieron varias varias preguntas que quizás fueron las que más, las que menos acertaron, y esta fue una de ellas. No, el problema, profe, con ese examen es que nivelan para abajo ustedes, porque para ustedes es lo mismo alguien que contesta de manera incompleta y bien a alguien que no contesta nada o que contesta todo mal. Claro, sí. Están nivelando para abajo ustedes, y por eso la mayoría está teniendo problemas con este examen. Por eso, para mí tendrían que rever la escala. ¿Sí? O sea, ¿cómo van a evaluar? Lo voy a plantear, se lo voy a plantear a Leo y a Marcos, a ver cómo... Sí, porque los resultados están a la vista, ¿eh? Yo contesté, de eso creo que contesté 2 bien, y bueno, a mí me la ponen como mal, cuando en realidad lo que hice fue contestar bien, y no contesté de manera completa. Pero bueno, claro, sí, te es lo entiendo. mismo contestar mal que contestar incompleto y bien. O sea, para mí está mal planteado de entrada. Claro, sí, son criterios, pero está bien, lo voy a plantear, es válido. Se lo voy a después o seguramente después hablo con Marcos y le digo, y si no, después le mando. Supongo que igual se lo habrán planteado a Leo, que es quizás el que está más encargado. También creo que hay una cuestión técnica ahí que no sé si se puede, tendría que ver si se puede en realidad en la automatización del formulario, si se puede generar alguna opción relacionada a lo que están planteando. Pero bueno, lo voy a plantear igual. Yo en un rato seguramente hablo con Marcos. ¿Puedo decir algo? Sí, obvio. Con respecto al segundo parcial, un poco de piedad, si llegamos a ver todo, es muchísimo, son 11 unidades. Por favor, si pueden hablar con el licenciado. Yo soy recursante. Bueno, sí, me acuerdo, Alicia, ¿no? Sí. Sí, Isaurralde, porque hay otra Alicia. Ok. Un poco de piedad, por favor. Quiero probar. Encima tengo que recuperar, o sea, estoy asustada, estoy súper asustada. Gracias. Bueno, lo voy a hablar a ver si... entiendo que igual no va a ser tan complicado el segundo.
por lo menos en lo que me concierne a mí, es lo que vamos a ver hoy, y creo que bastante de eso ya lo vieron, por lo que no van a surgir muchas sorpresas. Es más, hoy lo vamos a ver de una manera bastante más simple que como lo vieron con Marcos, me parece. Pero bueno, como les decía, bueno, también si hay alguna pregunta o duda, no siempre se ve el chat cuando uno expone, entonces no duden en abrir el micrófono e interrumpirme. Pero bueno, lo que vamos a ver hoy es lo que es la clase 10, o sea, lo tienen como clase 10 en el Classroom, en la bibliografía, que básicamente es el sector externo. Los temas que vamos a ver en relación al sector externo son básicamente la balanza de pagos, el grado de apertura de la economía y mercado de cambios. Esto es lo que vamos a ver hoy, básicamente. Entonces, vamos a empezar a hablar de la balanza de pagos y todo lo que está relacionado a esta. La balanza de pagos básicamente es un registro contable que registra todas las operaciones que realizan los residentes de un país con el resto del mundo. Entonces, que realiza Argentina con el resto del mundo. Todas las transacciones de comercio exterior, o sea, todas las transacciones que involucren el movimiento de divisas, que sean, que las divisas son, o sea, el movimiento, la entrada y salida, perdón, está entrando gente justo, la entrada y salida de divisas van a pasar por la balanza de pagos. Cuando ingresen divisas, se va a ver esto. Perdón, está entrando gente justo. Ahí está. Cuando ingresan divisas, lo vamos a registrar con un signo positivo, y cuando salen divisas, lo vamos a ver con un signo negativo. Pero básicamente, todo lo que sea transacciones de residentes de un país con el resto del mundo va a pasar por la balanza de pagos. Bueno, esto ya lo dije, lo tienen acá en la presentación. ¿Qué tipo de transacciones intervienen? Acá tomé 3 ejemplos, está un poquito desactualizado esto, pero igual sirve. Todo tipo de transacciones. Entonces, cuando dice el colapso del turismo amenaza con arruinar la balanza de pagos de España y traer de vuelta el fantasma del déficit exterior, significa que la actividad turística impacta en esta cuenta, porque toda persona que se va de acá, por ejemplo, a hacer turismo a otro país, eso se va a considerar como una importación de servicios. ¿Qué significa eso? Que yo voy a tener que sacar divisas para pagar ese servicio turístico que está haciendo un residente argentino en Italia, por ejemplo. O caso contrario, cuando tenemos turistas de Brasil, por ejemplo, en Argentina, en ese caso vamos a tener una exportación de un servicio turístico. Ecuador necesita recursos para mejorar la balanza de pagos por COVID-19. Lo mismo, son bienes que hay que comprar, por ejemplo, las vacunas. En este caso, el problema de Ecuador era que estaba relacionado a que habían dejado de tener turismo por el COVID. Lo mismo, una relación similar, pero en este caso involucra la pandemia ya. Y el otro, estos son artículos de diarios, el estudio macroeconómico del impacto del sector energía eólico en España. El sector eólico ha supuesto el 0,31 del PBI en España, ha generado empleo para 29 y ha permitido que las empresas exportar más de 2.181 millones de euros, contribuyendo a mejorar la balanza de pagos. Entonces, en este caso es exportación de bienes. Eso impacta en la balanza de pagos, que ahora lo vamos a ver. Vamos a ver cómo impacta en realidad. Entonces, la balanza de pagos, como dijimos, es un registro contable y vamos a distinguir 2 grandes cuentas. Esto lo vieron un poquito, yo justo me quedé en la primera clase que tuvieron y vi que lo ven con un poquito más de apertura. Ven la cuenta corriente, la cuenta capital, la cuenta financiera y errores y omisiones. En este caso lo vamos a ver de una manera un poquito más simple. Vamos a ver la cuenta corriente y después vamos a ver la cuenta capital y la financiera por
por otro lado. La cuenta corriente tiene que ser igual a la cuenta capital y financiera. En realidad la cuenta corriente más la cuenta capital va a mostrar las necesidades de financiación de una economía. En caso de que la suma de las dos sea deficitaria, el país va a necesitar financiarse o usar reservas para cubrir ese déficit en la cuenta corriente. En este caso lo vamos a simplificar y lo vamos a ver de esta manera, pero sí tenemos que tener bien en claro que una tiene que ser espejo de la otra, o sea, tienen que dar lo mismo, tienen que ser iguales. Y nos vamos a empezar a meter un poquito en la cuenta corriente. ¿Alguna duda o consulta hasta ahora? Esto creo que es, no sé si es tan simple, pero ya como lo vieron, quizás no les resulta profe, yo quiero hacer una consulta. Sí. Los pagos que se hacen por la deuda externa, ¿a qué cuenta van? Sí. Los pagos que son de intereses entran en esta cuenta rentas. Lo que es capital, no. Lo que es capital entra en la cuenta financiera. Lo que son intereses, ahora igual lo vamos a ver, entra en los pagos netos de factores, que es la cuenta rentas, que es la cuenta primaria. Ahora igual lo vamos a ver. Quizás son los compromisos más fuertes que tiene un país en relación a la deuda. Lo que es el capital ingresa en la cuenta financiera. Gracias. Bueno, ahora igual lo vamos a ver, nos vamos a meter un poquito en eso, pero un poquito más adelante. Pero bueno, en principio vamos a ver un poquito la cuenta corriente, que la cuenta corriente la vamos a abrir en unas subcuentas que son, por un lado, la balanza comercial, que va a tener todas las transacciones de bienes y servicios de una economía. Lo que serían las rentas o los pagos netos de factores, ahora lo vamos a ver como pagos netos de factores, pero básicamente son rentas, y hay algunos salarios que no los incluí acá porque la verdad es que tienen una representatividad menor, que son los salarios que involucran el movimiento de divisas, que básicamente son los agregados en el exterior del país. Pero bueno, esta cuenta rentas tiene lo que son los intereses, los pagos o cobros de intereses y dividendos desde un país hacia el otro. Entonces, una empresa que paga dividendos a su matriz, ese pago de dividendos se va a registrar acá y va a ser parte en realidad del Producto Nacional Bruto de esa economía. Igual lo vamos a ver un poquito más adelante. Y por último, transferencias unilaterales, remesas o donaciones. Esta cuenta también es la cuenta secundaria, es que se llama transferencias corrientes netas. Es un poco, también tiene menor incidencia en nuestra economía. Hay otras economías que tiene bastante influencia esta cuenta. Básicamente lo que tiene son transferencias de una persona o sea, de un país a otro, pero más que nada de las personas, sin una contraprestación relacionada. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, se ve mucho como ayuda familiar. Entonces, una persona que vive en otro país le manda a su familia, por ejemplo, dinero sin una contraprestación, no es que hay un bien o algo asociado a eso. Eso se registra en esta cuenta. Entonces, bueno, dentro de la balanza comercial, que es una de las cuentas, de las subcuentas que vemos dentro de la cuenta corriente, vamos a tener las importaciones y las exportaciones de bienes y de servicios. Si las expos son mayores que las impo, vamos a tener un superávit comercial. Si las expo son menores que las impo, vamos a tener un déficit comercial. Entonces, el resultado de esto nos va a indicar cuántos recursos usan los residentes de un país en relación con el resto del mundo, o también en relación con lo que producen, en realidad. Esto no incluye las transacciones de activos, que eso lo vemos en la cuenta financiera, que tanto los activos reales como los financieros, que son los depósitos, los activos reales, por ejemplo, si una empresa compra una fábrica,
Ahí está el footnote abajo, pero lo aclaro. ¿Alguna duda, consulta al respecto? Acá vemos cualquier cosa me interrumpen igual también. Acá vemos lo que es la cuenta corriente y la cuenta capital del cuarto trimestre de 2020. Esta es la última info que tenemos disponible del INDEC. Y vemos que se puede hacer un análisis horizontal, o sea, una comparación. En este caso estamos comparando trimestres, cuarto trimestre de 2019 contra cuarto trimestre 2020. Y un análisis vertical, donde vemos la cuenta corriente, la balanza, y dentro de la cuenta corriente vemos la balanza comercial, el ingreso primario, que son los pagos netos de factores, que acá están las remuneraciones de empleados, que les dije que no tienen mucha incidencia, como ven, y la renta de inversión, que acá sí, fíjense que tiene una representatividad bastante grande, y el ingreso secundario, que son las transferencias corrientes netas. Entonces tenemos la cuenta corriente, que está abierta entre la balanza comercial de bienes y servicios, que son las exportaciones e importaciones de bienes y servicios, el ingreso primario, que son remuneraciones de empleados, rentas de inversión, y el ingreso secundario, que son las transferencias corrientes netas. Y bueno, y lo que vemos acá es qué resultado tuvo en cada trimestre. En este caso estamos comparando trimestres interanuales, entonces comparamos cuarto trimestre 2019 contra cuarto trimestre 2020 y vemos la variación interanual entre uno y otro. Si comparamos años, podemos hacer lo mismo. Acá está la cuenta corriente solamente, la cuenta capital y la necesidad de financiamiento externo en cada momento. Entonces vemos el primero, segundo, tercero y cuarto trimestre del 2019 y el total año comparado contra el mismo periodo de 2020. Y ahora nos empezamos a meter un poquito más todavía y vemos un poquito lo que es la balanza comercial y cómo se comporta en el país. Entonces vamos a empezar a ver lo que es la balanza comercial de bienes, las exportaciones e importaciones de bienes. Y acá lo que vemos es básicamente cómo fue fluctuando desde el 2015 hasta el cuarto trimestre del 2020, que es la última info que tenemos. Entonces, vamos a diferenciar los tipos de bienes que se importan o exportan como productos primarios, para entender un poco la economía argentina también. Esto es info, no les dije antes, pero se los aclaro, si quieren ver el informe del INDEC está acá el link. Pero vuelvo acá, vuelvo al gráfico. Acá lo que vemos es un gráfico de barras que tiene saldos negativos y positivos. Los negativos son las IMPO, los positivos son las EXPO, y una línea que nos va a mostrar si la balanza de pagos fue negativa, si la balanza comercial fue negativa o positiva en cada momento. Entonces vemos que por momentos es superavitaria, ven, siempre que esté arriba del 0, y vemos que por momentos es deficitaria, cuando está abajo del 0. ¿Qué exportamos y qué importamos? Lo vamos a dividir en 4 categorías. Productos primarios, este verde, PP. Fíjense que nosotros en principio vemos que exportamos productos primarios. Manufacturas de origen agropecuario, este MOA. Bueno, me está avisando que en 10 minutos se cae la reunión. Si se cae, nos subimos al mismo link. Odio ese momento que se cae porque siempre te agarra de sorpresa. Pero bueno, manufacturas de origen agropecuario, como ven, también exportamos manufacturas de origen agropecuario, están arriba del 0, es este marroncito claro. Manufacturas de origen industrial, este MOI, como ven, importamos manufacturas de origen industrial, se ve claramente acá. Está bajo la línea del 0, estas barras rosadas.
y combustibles y energía, que vemos que por momentos importamos y por momentos exportamos. Vemos que la línea, esta barrita azul, es más pequeña, tiene menor incidencia, pero esto habla mucho también de la suficiencia energética que puede tener o el autoabastecimiento energético que puede tener un país. Perdón. Y lo que vemos es que por momentos la balanza comercial es superavitaria. Vemos que acá, por ejemplo, la línea empieza con una balanza comercial deficitaria de bienes, en este caso esto es balanza comercial de bienes únicamente, o sea, no incluye servicios. Vemos que va variando y hay momentos en donde es superavitaria y hay momentos en donde no. Y vemos que quizás, bueno, ahora lo vamos a ver acá. Vemos que estos movimientos lo podemos diferenciar de dos maneras, o podemos razonarlos y verlos o entenderlos en base a dos causas. Una es el efecto cantidad y otra es el efecto precio. ¿Qué significa eso? Que parte del saldo negativo o positivo se va a ver afectado por que exportemos o importemos más, y parte va a estar relacionado con el aumento o la disminución de los precios internacionales. Entonces esto es lo que vemos acá. Estas son las variaciones, ¿no? Las variaciones de cada momento. Entonces vemos que hay momentos en donde el efecto cantidad es muy importante, como acá. Y el efecto precio también tiene su influencia según el momento. Acá, por ejemplo, en 2016 el efecto precio favoreció mucho las variaciones positivas. Y efecto cantidad también. Acá lo que vemos es que levantó el efecto de la menor expo o mayor impo. Bueno, es una manera de ver también la balanza comercial de bienes. Bueno, esto es un poco lo mismo en números. ¿Qué resultado hubo? Efecto cantidad, efecto precio, y es un resumen de lo que vimos. Y por categoría, por grandes rubros: productos primarios, manufacturas de origen agropecuario, manufacturas de origen industrial, y combustibles y energías, expo e impo, y las variaciones interanuales. Sí, interanuales. ¿A dónde exportamos? Principalmente Brasil, nuestro principal socio comercial por los acuerdos del Mercosur y por ser el país más grande de la región, básicamente, la economía más grande de la región. Y vemos que la influencia de Brasil también está dada en que exportamos manufacturas de origen industrial. Eso es muy importante porque esto contiene gran valor agregado. Después, manufacturas de origen agropecuario y combustibles y energías exportamos a Brasil. En menor medida, productos primarios. China, en este caso, productos primarios y manufacturas de origen agropecuario. Manufacturas de origen industrial, muy poco. Estados Unidos, manufacturas de origen agropecuario, manufacturas de origen industrial y productos primarios. Y Chile como los principales, ¿no? Manufacturas de origen industrial, manufacturas de origen agropecuario, productos primarios. Y también la India, manufacturas de origen agropecuario y manufacturas de origen industrial. Bueno, también hubo una exportación a Emiratos Árabes de combustibles que se ve representada acá. ¿Qué importamos? Como vimos, importamos mayormente manufacturas de origen industrial. Entonces, al ver la SIMPO, en realidad vemos un poquito más de apertura en los rubros.
Entonces vamos a ver bienes de capital, bienes intermedios, combustibles, bienes de consumo, piezas y accesorios para bienes de capital y vehículos automotores de pasajeros. Y como vemos, las principales importaciones vienen de China y de Brasil, de bienes. En el caso de Brasil, vemos que por un lado, vehículos automotores de pasajeros importamos, que esto también se da por los acuerdos del Mercosur. También nosotros exportamos vehículos automotores de pasajeros a Brasil, pero nuestras exportaciones están más relacionadas a otro tipo de productos, como vimos. O sea, tienen una influencia muy grande los productos primarios y las manufacturas de origen agropecuario. Pero bueno, acá vemos que Brasil importamos vehículos, importamos bienes intermedios, bienes de capital y piezas y accesorios para bienes de capital y algo de bienes de consumo. Pero en su mayoría está compuesto de esa manera Brasil. Y lo interesante acá son los bienes automotores de pasajeros, que eso, o sea, los autos brasileños. Yo tengo un auto, por ejemplo, que es brasilero, es industria brasilera. Bueno, eso se ve acá. China, por otro lado, bienes de capital, tiene una influencia muy grande. Bienes intermedios, combustibles y bienes de consumo. O sea, no, por ejemplo, autos chinos no importamos, o tienen una incidencia muy pequeña dentro de la SIMPO. Y después, con menor representatividad en bienes, pero también representativo, tenemos Estados Unidos, con bienes intermedios, algo de combustibles, bienes de consumo y bienes de capital. Alemania, bienes de capital, piezas y accesorios para bienes de capital y bienes intermedios. Y Bolivia, combustibles. ¿Alguna duda al respecto? No les voy a tomar nada de memoria de esto, solamente entender, o sea, cómo están compuestas nuestras exportaciones y nuestras importaciones de bienes en ese caso. Ahora lo que vamos a ver es un poco servicios, expo e impo de servicios. En este caso, lo que vemos es que también vamos a tener exportaciones e importaciones, vamos a tener créditos y débitos. En este caso, nuestro saldo es negativo en la balanza comercial de servicios, de 675 millones de dólares negativos. Y la composición de esto es en el cuarto trimestre de 2020. Si lo anualizamos, si lo llevamos, en este caso tenemos el dato anual acá en la presentación, vemos que es 2.367 millones de dólares negativo. Eso significa que importamos más servicios de los que exportamos. Y si vemos si hacemos la apertura también por rubro, vamos a ver que acá en este cuadrito de acá, vamos a ver que Argentina básicamente es superavitario en dos categorías. Servicios empresariales, otros servicios empresariales que son básicamente comercio, y telecomunicaciones, informática e información. En este caso, la mayor representatividad está en servicios informáticos. Entonces, en esas dos cuentas, tanto en el cuarto trimestre como a nivel anual, Argentina es superavitario. En el resto es deficitario. Entonces, cargos por el uso de propiedad intelectual, es muy importante esa cuenta en la balanza comercial. Bueno, admit. Ok, perfecto. Bueno, estábamos en servicios, la balanza de servicios.
decíamos entonces que en dos rubros hay dos rubros en donde el país es superavitario y el resto es deficitario. En los rubros en donde el país es superavitario es en otros servicios empresariales, que ahí básicamente hay intermediaciones comerciales, telecomunicaciones, informática e información, y en este caso básicamente lo que hay son servicios relacionados con la informática. Después, cargos por el uso, después en el resto ya somos deficitarios y podemos encontrar, por ejemplo, cargos por el uso de la propiedad intelectual. En este caso son las patentes, que hay que pagar algo por la utilización de estas. Servicios financieros, servicios de seguro y pensiones. Viajes, acá encontramos el turismo, que en este caso es deficitario, pero depende del momento, puede ser superavitario también. Y estando en una situación muy particular también, con el COVID, en donde no hay casi ingresos de turistas al país, no hay turismo extranjero en el país. Transporte y mantenimiento y reparaciones. Estos son todos servicios y, como dijimos, hay dos principales rubros que son telecomunicaciones, informática e información, que es básicamente servicios relacionados a la informática, y otros servicios empresariales, que es básicamente intermediación comercial, en donde somos superavitarios. ¿Y a dónde van o de dónde vienen esos servicios? Básicamente, exportación de servicios, 40% a Estados Unidos, 5% Brasil, Chile, Alemania, Reino Unido y el resto 44%. Vemos que quizás las exportaciones de servicios están más relacionadas a Estados Unidos en este caso, porque tampoco el turismo no tiene tanta influencia en un año como el 2020 y más como el cuarto trimestre de 2020. Sino el turismo podría tener una influencia un poquito mayor. Y las IMPO también vienen de Estados Unidos, 34%, Alemania, España, Brasil, Reino Unido, pero vemos que en ambos casos la exportación e importación de servicios está muy relacionada, o sea, Estados Unidos tiene una incidencia muy alta. Bueno, de acá tenemos una apertura un poquito más grande también, donde vemos que la incidencia también de los países por rubro es como la concatenación de los dos análisis que vimos recién. Como vimos, Estados Unidos es el que mayor importe y el que mayor exportación tiene. Vemos que somos deficitarios contra Estados Unidos. No lo dice acá, pero fíjense que tenemos créditos por 804 y débitos por 905. Eso significa que importamos más de lo que exportamos. Y si vemos los rubros, vemos que las EXPO están concentradas en estos dos rubros, que son otros servicios empresariales y telecomunicaciones, informática e información, y en el resto hay quizás una atomización un poquito más grande en Estados Unidos. Ven que son saldos superiores en el resto de las categorías. Servicios por el uso de la propiedad intelectual, 135 contra 41. Bueno, estos otros, viajes, 53 versus 5. Acá está la gente que se fue a vacunar a Miami, por ejemplo. Transporte, pero bueno, más que nada para que lo vean y cómo fue evolucionando esta balanza comercial. Fíjense que es negativa, históricamente es negativa, por lo menos de 2015 a 2020. Fíjense que esta es la línea del cero, es negativa, y donde somos superavitarios siempre es en otros servicios empresariales y en telecomunicaciones, informática e información. Fíjense que los colores relacionados a esos dos rubros están por arriba del cero y el resto está por abajo del cero.
Y fíjense la importancia que tiene viajes y cómo cae en el último tiempo. Esto está relacionado mucho a la situación coyuntural actual, al turismo, que tanto transporte como viajes están metidos acá adentro, que son servicios de vuelta. El turismo es un servicio e impacta de esta manera en la balanza comercial. ¿Alguna duda o consulta al respecto? Bueno, continúo un poquito más y acá nos metemos en los pagos netos de factores, lo que sería la renta, o lo que puede llamarse el ingreso primario. En este caso, somos deficitarios en 2.186 millones de dólares, que es un resultado mejor que el del cuarto trimestre de 2019, en donde vemos, por un lado, las remuneraciones de empleados, que como les dije, no tiene mucha representatividad, con 23 millones de dólares, y el saldo de la renta de inversión, que es menos 2, o sea, es deficitario en 2.163 millones de dólares. Y acá lo que encontramos son inversión directa, que son utilidades y dividendos, básicamente. Inversión de cartera, que son dividendos. Otra inversión, que acá encontramos los intereses. Y bueno, activos de reserva, que no influye acá. Pero bueno, a la pregunta que hizo Alicia antes, acá encontramos lo que serían el pago de intereses de deuda, que fíjense que tiene una representatividad muy grande, 1096. Y las otras cuentas también, obviamente. Hay muchas empresas extranjeras en el país que buscan repatriar sus resultados, sus utilidades, o repartir dividendos. Acá vemos la evolución de esta cuenta desde 2015 hasta 2020 y vemos que los intereses tienen mucha representatividad dentro de la cuenta. Acá en 2015, hasta 2015, las empresas quizás tenían algunas dificultades para repatriar utilidades y dividendos, entonces a partir del 2015 vemos que es grande, tiene una incidencia bastante alta, y después quizás va bajando y lo va superando el pago de intereses, que se reduce en el último año, básicamente porque se estiran para adelante. Y por último, las transferencias corrientes netas, o el ingreso secundario, tiene un saldo positivo de 194 millones de dólares. Como les dije, tiene un poquito menos de representatividad en incidencia sobre el total. Pero bueno, básicamente representa las transferencias que no tienen una contraprestación asociada. ¿Alguna duda, consulta hasta acá? Entonces volvemos. Estamos viendo, bueno, acá no me di cuenta de modificarlo, esto es 2018 contra 2019. Igual no importa, no vamos a mirar los números acá. Pero bueno, volvemos a la imagen del inicio, solo que en retrospectiva un año atrás. Y vemos de nuevo, entonces tenemos la cuenta corriente, analizamos la balanza comercial, analizamos el ingreso primario y el ingreso secundario. Entonces podemos decir que la cuenta corriente es igual a la balanza comercial más los pagos netos de factores más las transferencias corrientes netas. Y ahora nos vamos a poner a analizar esto en base a la función macroeconómica fundamental. Más que nada lo vamos a empezar a abrir y entender cómo influye cada uno de estos conceptos, y vamos a terminar relacionándolo con el modelo de 3 brechas. Es más que nada, no les voy a tomar, no les voy a tomar esto de esta manera, pero está en el texto que tienen, entonces por si alguno lo leyó y no lo entendió, vamos a repasarlo un poco. Entonces, la cuenta corriente son
la balanza comercial más los pagos netos de factores más las transferencias corrientes netas. También la balanza comercial la podemos ver como exportaciones menos importaciones, que esto eran las exportaciones netas de un país. Y si hacemos un poco de retrospectiva a la clase pasada, creo que lo vieron en la clase pasada o la anterior, la absorción interna es el consumo más la inversión más el gasto público, que es, o sea, la demanda interna de la economía. La función macroeconómica fundamental era ingreso es igual a consumo más inversión más gasto más expo menos impo. Entonces podemos decir que el ingreso es igual a la absorción más la balanza comercial. Y por lo tanto podemos decir que la balanza comercial es igual al ingreso menos la absorción. Y si esto lo trasladamos a la cuenta corriente, podemos decir que la cuenta corriente es el ingreso menos la absorción, o sea, menos la demanda interna de la economía, más los pagos netos de factores, más las transferencias corrientes netas. Eso significa que, bueno, acá lo que dice el texto es que el ingreso interno o doméstico lo estamos considerando como los ingresos derivados de la producción que tiene lugar en el país. Ya a partir de eso podemos exponer el ingreso nacional como el ingreso más los pagos netos de factores más las transferencias corrientes netas. Lo que quiere decir esto es que por un lado tenemos el ingreso, que es la absorción más la balanza comercial, que lo que nos muestra es lo que se produce y consume adentro del país. En cambio, el ingreso nacional nos va a mostrar lo que se consume y produce adentro del país, más lo que se produce afuera del país y por parte de residentes del país, menos lo que se produce dentro del país por parte de residentes extranjeros. Esa es la influencia del pago neto de factores, porque cuando pagamos dividendos son divisas o son capitales que se van del país, y cuando hacemos una transferencia a una persona del exterior sucede lo mismo. Entonces nuestro ingreso nacional, dependiendo del país, va a ser menor o mayor, en nuestro caso va a ser menor que el ingreso interno o el ingreso doméstico. Entonces, la cuenta corriente, en base a eso, podemos distinguirla como el ingreso nacional menos la absorción interna. Bueno, acá les agregué unos gráficos que más que nada es para mostrar un poco cómo están distribuidos en la economía, en varias economías, de manera muy, muy breve, igual estos ítems. Entonces la absorción, ¿qué representación tiene esto? El verde incluye la absorción, también es inversión. Profe, lo molesto. Sí. ¿Podemos volver a la filmina anterior? Sí, obvio. Ahí donde dice ingreso nacional es igual, ahí ingreso, ahí me quedé. El ingreso nacional es igual al ingreso doméstico, que es lo que se produce y consume dentro del país, más los pagos netos de factores, o sea, más las rentas y dividendos, y bueno, y los salarios que vimos, o sea, más la cuenta primaria, más la cuenta secundaria, más las transferencias corrientes netas, más, o sea, ok, o sea, el último término se suma, porque yo lo veo no muy claro, sí. parece como que resta. No, okay, no, gracias. Los dos términos suman, tanto los pagos, tanto el ingreso primario como el ingreso secundario se suman al ingreso doméstico para, queda el ingreso nacional. para representar el ingreso nacional, correcto. Gracias. No, de nada. Que si lo llevamos a la cuenta corriente, lo podemos trasladar a que el ingreso nacional a la cuenta corriente es igual al ingreso nacional menos la absorción interna, o sea, menos la demanda interna de la economía.
Bueno, acá les decía un poquito de apertura de esto y vista de manera gráfica de diferentes países. Vemos lo único que no vemos son las exportaciones netas, porque en realidad está abierto acá, o sea, cuánto representan las EXPO y cuánto las IMPO en los países, pero más que nada para verlo de manera gráfica, qué representación tienen. En Argentina vemos que en Brasil está similar, y en China quizás vemos una apertura diferente, pero vemos que la relación con las Expo y las IMPO es dentro de todo similar, pero la inversión quizás en China es un poco más grande. Igual no tiene tanta influencia en el análisis esto. Bueno, como conclusión de esto, podemos decir que la cuenta corriente nos va a decir cuánto está gastando o ahorrando por encima o por debajo de su ingreso nacional un país aumentado o disminuido por los pagos netos de factores y las transferencias corrientes netas. O sea, cuánto por arriba o por debajo de su ingreso gasta un país. Entonces, si por ejemplo tenemos una balanza comercial positiva en 10, pero tenemos que pagar 100 de rentas, esto va a ser negativo también. Son maneras de analizarlo. Y si lo plasmamos de otra manera, que esto en realidad es para relacionarlo con el modelo de 3 brechas, como dijimos, bueno, la balanza comercial contabiliza las expo y las exportaciones y las importaciones, que son ingresos y egresos de divisas, que también se puede representar como la suma de los balances del sector público y privado. Y eso se ve de esta manera, como la balanza comercial es igual al balance neto del sector privado, que ahora vamos a ver lo que es, más el resultado fiscal, que ahora vamos a ver lo que es. Entonces, el balance neto del sector público básicamente es el ingreso disponible menos el consumo menos la inversión. El ingreso disponible es el ingreso menos los impuestos más las transferencias, o se puede llamar transferencias netas. Entonces, el ingreso disponible es básicamente lo que me queda después de impuestos, menos lo que consumo, menos la inversión, me va a dar lo que es el balance neto del sector privado, que básicamente, ¿qué significa? Que es el ahorro menos la inversión. O sea, la parte del ahorro que destino a la inversión y la parte que me sobra. Porque el ahorro, bueno, el ahorro es el ingreso disponible menos el consumo. Entonces, básicamente, la balanza neta del sector privado es lo que le queda a las personas después de consumir, después de pagar impuestos, después de consumir y después de invertir. Que eso puede ser un valor positivo, o un ahorro, o un desahorro, o también puede ser que en realidad o sea, tenga que financiarlo de alguna manera, por ejemplo. Bueno, el ingreso disponible, como les decía, son los impuestos totales menos las transferencias, que puede llamarse transferencias netas. Entonces el ingreso disponible es I menos T, ingreso menos transferencias netas. Entonces el balance neto del sector privado es igual al ingreso menos los impuestos o transferencias netas en realidad, menos el consumo menos la inversión. Es lo que le queda al sector privado después de usar la plata, básicamente. El resultado fiscal, por otro lado, es igual a las transferencias netas menos el gasto del Estado. ¿Qué significa esto? Que el Estado recauda ciertos impuestos, transfiere a la sociedad ciertos recursos y además de eso gasta, tiene ciertos gastos. El resultado de esto puede ser también positivo o negativo. Ese es el resultado fiscal, básicamente. Lo que le queda al Estado después o sea, en base a su recaudación, en base a las transferencias que hace en base a esa recaudación, y después de gastar los gastos que tenga relacionados a su funcionamiento.
Y si lo llevamos a la ecuación macroeconómica fundamental, ingreso, o sea que es el ingreso es igual al consumo más la inversión más el gasto más las expo menos las impo, y lo empezamos a abrir en base a lo que vimos recién, lo que vemos es que el ingreso es el ingreso disponible más las transferencias netas, que es igual al consumo más la inversión más el gasto más las expo menos las impo, y si corremos todos los diferentes variables, las movemos y dejamos solamente en el sector derecho a las expo menos las impo, podemos decir que el ingreso disponible menos el consumo más la inversión, o sea, moví el consumo y la inversión para este lado, más las transferencias netas menos el gasto, que el gasto también lo moví para este lado, esto es igual a el ahorro, que es el ingreso disponible menos el consumo, menos la inversión, o sea, lo que le queda a la persona después de gastar en consumo e inversión, o sea, el balance neto del sector privado, más las transferencias netas menos el gasto público, que es el resultado fiscal. Esto es igual a la balanza comercial. Entonces, acá vemos el modelo de 3 brechas, que en realidad es lo mismo que estábamos viendo recién, pero con otros, o sea, con otras siglas. Entonces, el balance neto del sector público es el ahorro menos la inversión, más el resultado fiscal, que son las transferencias netas menos el gasto del Estado, o el gasto público, y esto es igual a la balanza comercial, que es igual a las exportaciones menos las importaciones. Entonces, como conclusión, la conclusión que tiene en el texto es que básicamente esto tiene que estar equilibrado, porque un desequilibrio de esto genera, o sea, la intención tampoco es siempre ahorrar, porque como vimos, esto genera desequilibrios globales, o sea, lo que uno en país ahorra, el otro lo desahorra, pero sí, estas cuentas tienen que estar equilibradas porque influyen tanto en el sector interno como en el externo. Y por último, creo que esta es la última parte de todo este análisis, que lo tienen en el texto, creo que lo pueden leer, pero bueno, pueden surgir dudas acá. Por último, el ingreso nacional, o sea, en este caso estábamos considerando el ingreso doméstico. O sea, si al ingreso además le agregamos los pagos netos de factores y las transferencias corrientes netas, que nos da el ingreso nacional, podemos expresar al ingreso nacional como el ingreso disponible, más las transferencias netas, más los pagos netos de factores, más las transferencias corrientes netas. Si lo transformamos en la cuenta corriente, podemos decir que la cuenta corriente es igual al ingreso nacional, menos el consumo, menos la inversión, menos el gasto. Y por lo tanto podemos decir que la cuenta corriente es el ingreso disponible más las transferencias netas, más los pagos netos de factores, más las transferencias corrientes netas, menos el consumo, menos la inversión, menos el gasto. Y esto lo que nos va a decir es que la cuenta corriente más el resultado fiscal es igual al ingreso nacional disponible, que no es lo mismo que el ingreso disponible, en este caso estamos hablando del ingreso nacional disponible, menos el consumo, menos la inversión, y por lo tanto, la cuenta corriente más el resultado fiscal nos va a dar el balance neto del sector privado. Igual esto no se los voy a tomar, es más que nada porque está la explicación, está bueno para entenderlo, para entender cómo se interrelacionan todas las variables dentro de una economía, que no es solamente que exportamos o importamos menos, sino que también es cuánto gastamos adentro, cuánto nos endeudamos. O sea, fíjense que acá podemos estar exportando mucho, pero si tenemos la cuenta primaria, o sea, la renta, que nos representa a futuro ciertos intereses, eso se va a cubrir de alguna manera, que seguramente sea con impuestos. Esos impuestos, por lo normal, se recaudan en pesos, que no es lo mismo pagar una deuda en dólares con pesos,
la moneda se devalúa, esa devaluación genera, por ejemplo, un aumento de la deuda en moneda local y la recaudación es en moneda local. Entonces, es como que si uno se empieza a meter en esto, todo esto conlleva una complejidad muy importante que representa la economía de un país. Y nada, son maneras de verlo, pero está bueno porque se puede jugar, entre comillas, con las variables, pero sirve para entender mucho el porqué de las cosas que suceden a veces. ¿Alguna duda, consulta? Bueno, cualquier cosa interrúmpanme, igual no pasa nada. ¿Qué hora es? Estamos bien. Cuenta capital y cuenta financiera. En este caso, básicamente lo que van a registrar estas cuentas, la cuenta capital es una cuenta que no tiene no tiene mucha incidencia, no tiene muchos saldos, porque por lo normal son saldos extraordinarios que no están ni relacionados a la compra o venta de bienes y servicios, tampoco al pago de intereses ni de dividendos, y tampoco a la compra o venta de activos ni reales ni financieros, sino que está relacionada a ciertas operaciones específicas, como puede ser, por ejemplo, una condonación de deuda o algo que sucede en un momento determinado. Por ejemplo, si mañana nos dicen, bueno, no paguen la deuda externa, se la regalamos, va a impactar en esa cuenta, cosa que no va a pasar, pero bueno, en ese caso sí tendría una incidencia la cuenta capital. Porque no hay una contraprestación tampoco, es una operación específica que no está catalogada de ninguna manera y tampoco tiene una contraprestación que uno pueda decir que, bueno, que es una compra o venta de algo. Y tampoco es una transferencia, sino que es una condonación de deuda, sería, por ejemplo, en ese caso. Y la cuenta financiera, sí, ahí lo que tenemos es toda la compra o venta de activos, tanto activos financieros reales como, o sea, la compra de una fábrica o un campo, por ejemplo, por parte de un residente de otro país, como la compra de un bono o algún otro activo financiero, mismo depósitos. Los depósitos impactan en esta cuenta. Por eso vemos que termina siendo un espejo de la cuenta corriente, porque acá vemos todos los movimientos financieros, básicamente. Bueno, el resultado de esta cuenta va a mostrarnos si ahorramos o desahorramos frente al mundo. Termina siendo un espejo de la cuenta corriente, como les decía. Además, hay otra cuenta que no la vimos, básicamente, que es la de, acá lo que tenemos es la balanza de pagos, es el grafiquito de la balanza de pagos, 2019 y 2020. Vemos la comparación de los vemos los 4 trimestres de 2019 y el total, y los 4 trimestres de 2020 y el total. Tenemos por un lado la cuenta corriente, la cuenta capital, que ven que no tiene incidencia, básicamente, y eso nos dice qué necesidad o capacidad de financiación externo tenemos. Y en base a eso vamos a tener la cuenta financiera, que debería ser un espejo de ese resultado. Pero no siempre es así, porque, como vemos, si se corta nos subimos rápidamente y terminamos 9:30 en punto. Pero bueno, estas son transacciones de comercio exterior que tienen diferentes fuentes, muchísimas fuentes. Hay muchas cuestiones de servicios relacionadas a este tipo de transacciones. Hay muchas cuestiones temporales también de cuándo se informa esta información. Entonces, hay opción de que hay una cuenta adicional que se llama errores o omisiones, que registra todos esos errores o omisiones que pueden tener este tipo de transacciones. Y bueno, y vemos que tiene cierta representatividad por momentos. Por ejemplo, en este caso, si vemos la cuenta financiera, es menos 549, o sea, en el cuarto trimestre o vemos año 2020 total, vemos que la necesidad o capacidad de financiamiento externo es de 3.105.000 millones de dólares,
y la cuenta financiera es 4.158 millones de dólares. Entonces vemos unos errores o omisiones de un 25%. Pero bueno, así es como se registra esta cuenta. ¿Qué incluimos acá? Entonces, como les decía, las transferencias de capital, que son condonaciones de deuda, que esto es lo que entra en la cuenta capital, que tienen una representatividad menor porque no son transferencias corrientes que se hagan. Adquisición o enajenaciones de activos no financieros no producidos, patentes, derechos de autor, pases de futbolistas, compras de terrenos por parte de la embajada, por ejemplo. Transacciones de activos, inversión extranjera directa, inversiones de cartera. Y acá también lo que tenemos es la compra de moneda extranjera y su atesoramiento, que se considera en las cuentas, uno quizás como fuga de capitales, que esto creo que lo vieron, pero si no lo aclaro, o sea, uno quizás tiene en su cabeza tiene la palabra fuga de capitales como relacionado a un tipo que se va con una valija al exterior y a otro país y guarda y se lleva la plata, por decirlo de una manera bien simple. En realidad, si uno guarda dinero abajo del colchón, eso también se considera fuga de capitales y se ve en esta cuenta, en la cuenta financiera. Los resultados de ambas cuentas, o sea, la cuenta corriente va a ser superavitaria o deficitaria. Si es positivo su saldo, vamos a tener un superávit de cuenta corriente, caso contrario, vamos a tener un déficit. Y la cuenta financiera lo vamos a ver como un ahorro o desahorro frente al resto del mundo. ¿Alguna consulta, pregunta? Acá hay un ejemplo simple de cómo se vería esto. Cuenta corriente, 1050. El resultado de la cuenta corriente es 1050. Dentro de esto tenemos la balanza comercial, cuyo resultado es 1650, donde la balanza comercial de bienes, su resultado es 1800, que se compone por exportaciones 3000, venta de soja china, importaciones menos 1200, compra de autopartes a Brasil, resultado 1800. La balanza de servicios, resultado menos 150, exportaciones, turismo de italianos en Argentina, o sea, eso lo consideramos una exportación del país, son divisas que van a entrar. Importaciones, los consumos de Netflix y Spotify del país, que Netflix y Spotify son empresas que están radicadas en otro país, son divisas, o sea, lo pagamos en dólares, son divisas que tenemos que pagarle a una empresa en el exterior, menos 250 entonces. Resultado, menos 150 la balanza de servicios. Ingreso primario, dividendos, ingreso primario menos 500, dividendos menos 200, IBM Argentina le paga dividendos a sus accionistas en IBM Estados Unidos. Entonces se van $200. Intereses, se pagan intereses de deuda por $300. También se van 300, total 500. Ingreso secundario, menos 100, remesas de ayuda familiar, se envía dinero a Senegal en concepto de ayuda familiar. En un momento cuando empecé a trabajar, trabajaba en una casa de cambio y se hacían muchísimo estas operaciones de gente que en este caso la verdad es que había muchos senegaleses que trabajaban y le enviaban dinero a su familia constante, o sea, todas las semanas. Hay países que viven básicamente, no viven básicamente eso, pero que esta cuenta tiene mucha incidencia en su economía. Resultado, balanza comercial 1650, que es 1800 menos 150, menos 500 del ingreso primario, 1650 menos 500, 1150, menos el ingreso secundario 100, 1050. Este es el resultado de la cuenta corriente. Cuenta de capital menos 1, entonces 1050 menos 1, la cuenta financiera tiene que ser igual, 1049. En donde tenemos, por un lado, atesoramiento, o sea, gente que tiene dinero bajo el colchón, digamos. Por otro lado,
$300, $200 de préstamos de los importadores, de importadores brasileros, o sea, es un préstamo que nos ingresan de brasileros, y depósitos de exportadores argentinos, depósitos básicamente de exportadores argentinos. Y además utilización de reservas del Banco Central, 400, eso nos da 1049, que es lo que se utiliza para cubrir este saldo. Bueno, este slide quizá tendría que haber estado antes, pero no importa. En consecuencia, el resultado de la balanza de pagos va a impactar directamente en las reservas del Banco Central. O sea, si tenemos un déficit, si las reservas del periodo 2 son menores que las reservas del periodo 1, en realidad las reservas, acá está plasmado al revés, a la inversa, reservas del periodo 1 son mayores que las del periodo 2. Básicamente lo que sucede es que si tenemos un déficit hay que pagarlo y se compensa por lo normal o con endeudamiento externo o con reservas. Y básicamente eso lo que dice este slide, esta filmina. En caso de que la cuenta corriente sea deficitaria, la cuenta corriente y la cuenta capital pueden cubrir ese déficit, como ser la venta de activos argentinos, excepto privatizaciones, ventas de empresas argentinas o con aumento de la deuda de residentes argentinos. Caso contrario, la variación serán reservas. O sea, tengo dos opciones si tengo una cuenta corriente deficitaria. Mediante la venta de activos, que puede ser mediante una privatización, por ejemplo, que esto se hizo en otro momento. Mediante deuda. Hoy, por ejemplo, estamos limitados a tomar deuda. O mediante reservas, que las reservas tienen un límite. Igual ahora más adelante lo vamos a ver un poquito más en detalle. Bueno, esto es la cuenta de capital. Como vimos, no tiene mucha influencia. Y esta es la apertura de la cuenta financiera, que vemos que por un lado tenemos la necesidad o capacidad de financiamiento y vemos el resultado de la cuenta financiera, que debería reflejar el mismo número, pero bueno, hay errores o omisiones como vimos, entonces nos puede generar cierta, o sea, puede haber discrepancias. Y bueno, la cuenta financiera básicamente está relacionada con activos, con adquisición neta de activos financieros o emisión de pasivos. Esto igual no lo tienen en el texto, así que no lo vamos a ver. Pero bueno, acá por ejemplo tienen los activos de reserva, que es cuántas reservas se tienen que utilizar para cubrir el déficit en cierto momento. En este caso, en ambos trimestres se utilizaron reservas para cubrir un déficit de la cuenta corriente. Bueno, esto es un poco más de lo mismo. Y esto ya lo vimos. Así que, bueno, ¿alguna duda o consulta? Eso sería lo que es balanza de pagos. Igual, ahora nos vamos a adentrar un poco en el mercado de... Ahora vamos a ver el grado de apertura de la economía, que es una filmina solamente, y creo que vamos a cerrar para cortar a las 9:30 en punto. Bueno, creo que estamos.
sumando gente. Igual queda poquito, ya terminamos. A lo que iba es que ahora vamos a ver el grado de apertura de una economía y después vamos a ver el mercado de cambios y vamos a ver la influencia que tienen en la balanza de pagos, básicamente. Así que ahí nos vamos a seguir metiendo un poquito más en la balanza de pagos. Esto, como les dije, lo tienen en el texto de la clase 10, excepto la info, o sea, la info actualizada no está al cuarto trimestre, a 2020 cerrado, o sea, al cuarto trimestre de 2020, pero nada, básicamente no les voy a, en el examen no van a tener cuestiones así de memoria, pero bueno. El grado de apertura de una economía básicamente nos dice en relación con el mundo qué tan abiertos estamos a las interacciones. Pueden ser de dos tipos, comercial y de movimiento de capitales. El comercial, esto sí puede entrar dentro de una pregunta de parcial, se refiere básicamente al nivel de importaciones y exportaciones que tiene un país. Cuanto más, o sea, y se mide con una fórmula, que es exportaciones más importaciones dividido el ingreso. Por 100 en realidad es para esto, el resultado de esto va a ser un índice, por 100 es para llevarlo a un porcentaje. Entonces, cuanto más cercano a 1, o sea, no, cercano a 1 no, porque puede ser más grande que 1. Cuanto más grande sea este número, más abierta va a ser una economía. Cuanto más chico, más cerrada va a ser una economía en lo comercial. Y esto tiene una herramienta de equilibrio que básicamente es el tipo de cambio. Si yo devalúo, voy a importar menos porque o sea, me va a resultar más caro, o sea, las personas del país o las empresas de un país les va a resultar más caro importar bienes porque van a estar a un precio superior internamente. Y además va a favorecer las exportaciones o va a incentivar tanto la producción para el consumo interno como para exportar, porque con un tipo de cambio más alto, teóricamente uno va a querer producir porque los precios internos van a ser, o sea, porque uno va a cobrar más en moneda local. Cuanto más abierta es una economía, más impacto un tipo de política de tipo de cambio va a tener. Y por el otro lado de movimientos de capitales está relacionado a que un país permita o no que el ingreso y salida de capitales extranjeros, con el objetivo de que sean invertidos en el país en contraprestación de una tasa de interés. Entonces acá el factor que va a influir es la tasa de interés, que va a tener una tasa de referencia internacional, que por normal es la Fed, la de la Reserva Federal de Estados Unidos, o sea, la tasa en dólares, y los capitales, siempre que puedan entrar y salir, se van a ir moviendo dependiendo la tasa que más les convenga. Esto es teoría, no necesariamente funciona de esta manera, porque hay otras cuestiones que las vamos a ver un poquito más adelante. Y después empezaríamos con el mercado de cambios, pero quedan 5 minutos, me parece que no vale la pena empezar. ¿Alguna duda o pregunta que tengan de lo que vimos? ¿Profe, va a subir la filmina? Sí, como son las dos clases y quiero revisar algunas cosas de la segunda clase, se las voy a subir seguramente el miércoles que viene o el jueves después de la clase. Pero sí, después se lo subo esto.
¿Alguna otra duda, consulta? Bueno, cualquier cosa Bueno, buenísimo. Cualquier cosa, cualquier duda o consulta me pueden escribir igual, no hay problema. Así que bueno, que tengan una muy buena semana y fin de semana. Gracias, profe, igualmente. Gracias. Muchas gracias. Igualmente. Adiós.